me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes con don Luis Correa en un programa más de Café con sabor amargo. Señores, don Luis, gracias. Ya estamos prácticamente, ya este mes pasa volando. Ya estamos a mediados de enero. Pero además lo más importante, Luis, de lo que está pasando en nuestro querido México es, yo no entiendo, tenemos a un presidente, Luis, que de verdad, ¿en qué mundo está viviendo? Cuando vemos que dice una cosa y no es otra cosa, subimos funcionarios, lo contradicen, como es el caso de que dice el presidente de declaraciones, la situación grave que vivimos de la pandemia, más de 141 muertos, cifras oficiales, más de 1.600.000 de contagiados, cifras oficiales. Pero sin embargo, Luis, lo grave es que habíamos dicho que las vacunas iba a ser un verdadero relajo, se iba a volver un tema electoral, que por desgracia los primeros que lo agarraron fue Mario Delgado y todo el grupo de la 4T, pero estar constantemente en tu fantasía o diciendo, oye, es que la ONU me dijo esto, que tengo que reducir porque los países pobres, hay que dar a los países pobres y que diga que no es cierto, y después venga la contestación de Pfizer, que diga el laboratorio, no, nos pide la OMS que haya más producción, por eso nos tenemos que adecuar nuestras fábricas de bélica y por eso tenemos 15 días que digamos, disminuir la producción, la distribución de vacunas. Luis, yo no entiendo, cada vez que el presidente habla, ya no se le puede creer, ya, por más que quiere reinventarse, como que ya la gente cada día más dice, bueno, ¿de qué está hablando el presidente? Muy buenos días, en primer lugar, a todos ustedes. Sí, desafortunadamente es una constante. Tú dices esto es grave. Yo creo que grave son los hechos que se agravan aún más, o sea, la realidad, que se agravan aún más cuando el discurso presidencial, el discurso gubernamental en general, no corresponde a esa realidad, porque incluso esa no correspondencia a veces colabora a producir más daños. Entonces resulta que al daño de la circunstancia, de lo posiblemente inevitable, le sigue el discurso presidencial que hace que esa inevitabilidad crezca en su daño. Vamos, la diferencia entre lo que dicen y lo que sucede es tan oficialmente engañosa que hace un momento comentábamos antes de entrar al programa, tú me decías que el número global de infectados en México rebasa el 1.000.000 y decías que era muy numeroso. Y yo te decía, no, es muchísimo mayor, porque el engaño oficializado parte de ahí, no porque mientan en las cifras, sino porque aplicaron una política de manejo de la pandemia para que las cifras conocidas por nosotros siempre fueran inferiores de la realidad. Oigan, esa es una cosa como el complot que antes denunciaba Andrés Manuel. No, es algo muy sencillo de explicar. El número de infectados varía de acuerdo al número de pruebas que hagas. Si tú tienes 100 personas de habitantes y le haces la prueba a 20 y resultan infectados el 50%, o sea, 10 de 100, ¿qué pasaría si le hicieras la prueba a 100? Si el índice se mantiene de 50, pues habrían del 50%, serían 50 los infectados, no 10. Pero si tú reduces tu número de pruebas, pues evidentemente, como consecuencia lógica, no se necesita ser ni fantasioso ni científico, pues aumentaría muchísimo más el número de casos de infectados en México. Y eso en que hubiera variado la situación en la que estamos. Por eso digo que
graben los hechos y si las palabras no corresponden a la realidad, pues los hechos se agravan aún más. Pues tan sencillo como esta, si hubiera habido una conciencia clara de el tamaño de la infección desde el principio en México, la presencia, la carga viral del virus en la calle, pues seguramente más se hubiera cuidado la gente, más se le hubiera exigido al gobierno, más debió haberse aplicado el gobierno a contener el arribo de la pandemia a este país. También en qué otra cosa hubiera variado los resultados finales, que si tú hubieras salido a detectar los infectados del virus desde el principio, tú hubieras tenido o podido tener una política de aislamiento que hubiera evitado miles de contagios y eventualmente miles o decenas de miles de muertes en México. Entonces, a ver, solo con este dato desde el principio, y luego llegamos a lo que tú señalas de las vacunas, vemos que el gobierno mexicano tiene una característica muy particular, muy presente en muchos de sus temas, que genera más daño que el que hubiera originado originalmente, el que hubiera producido originalmente el asunto de que se trata, en este caso la presencia del virus en México. Entonces, siempre el gobierno mexicano, específicamente Andrés Manuel y específicamente en sus mañaneras, usa siempre un discurso donde trata de endulzar la realidad. Pareciera ser, yo siempre he creído que en su comunicación entiende muy bien la idiosincrasia del mexicano. Y si no la conociéramos por estudios sociológicos, podemos verlo en los comentarios que hacen al programa que hacemos, Gerardo. Cuando ves que sin argumento ninguno se enojan los que escuchan el programa y son favorecedores de Andrés Manuel, y esa idiosincrasia del mexicano, o esa particularidad dentro de la idiosincrasia del mexicano, que no les gusta oír la verdad, cuando la verdad que oyen no les gusta. Parece un juego de palabras, pero es una realidad del mexicano. Entonces resulta que Andrés Manuel, conocedor de eso, de esa parte de la idiosincrasia del mexicano, pues trata de endulzar, en los mejores términos, siendo eufemístico, el oído de los mexicanos, o de plano engañarlos. ¿Para qué? Para que él salga bien librado del juicio de lo que está sucediendo en México. Mira, la pandemia y el manejo retórico de la pandemia tiene muchos episodios. Decía yo lo de manejar siempre cifras menores a partir de una política de poca o reducida aplicación de pruebas. Ahorita en materia de la vacuna, nosotros desde finales de noviembre, cuando vimos eso, dijimos, a ver, sin ofender al público, matemáticas básicas, lo que están planteando de vacunación para este país no funciona. Incluso lo comparé con Estados Unidos. Cuando yo dije en ese entonces que Estados Unidos iba a hacer una aplicación de 25 millones de vacunas al mes, yo decía, pues entonces, ¿cuánto vamos a necesitar en México? Y aquellos que crean que los 3 primeros meses del año se va a resolver el problema del coronavirus en este país por la vía de la vacuna, de veras que desconoce matemáticas básicas, dije yo. ¿Y por qué? Porque decía, si Estados Unidos va a vacunar 25 aplicaciones de vacunas y se requieren 2 dosis por persona, son 12 y medio. ¿Qué capacidad le atribuimos a México comparado con el de Estados Unidos? Si de Estados Unidos solo va a poder vacunar 12 millones y medio de personas al mes. Y entonces se hacía una cuenta interminable, con lo cual quedaba demostrado que esa retórica presidencial, que la llegada de la vacuna era la solución inmediata y era el salvador de la desgracia de este país, pues distaba mucho en los cálculos de poderse hacer. Empieza a realizarse la vacuna y empieza otra vez a discrepar lo dicho con la realidad. Empieza a decir que en diciembre iban a llegar 250,000 vacunas, nunca llegaron 250,000. Todavía hace la semana pasada que tuvimos el programa, ese día iban a llegar un lote porque iba a empezar la vacunación masiva, y a esa fecha
se llevaba vacunados a menos de 100,000 personas. Me acuerdo que lo mencionamos en el programa. Y otra vez discreparon lo que decía el presidente, lo que decía el gobierno mexicano, con lo que estaba pasando en la realidad. Resulta que no ha tenido el gobierno mexicano la capacidad que anunció de vacunación. No la ha tenido y además ha distraído el destino de esa vacunación limitada a la que llegamos. Realmente se hicieron los contratos que anunciaron cuando, ¿te acuerdas la retórica presidencial? Que México era el primer país que había hecho convenios internacionales para tener la vacuna. Me recordó el diciembre del año 2019, cuando decían que en ese mes se había preparado el gobierno mexicano para la llegada del coronavirus a México. Cuando lo que se demostró en la realidad que era muy diferente ese discurso con la realidad, porque tuvieron que comprar de emergencia material médico que habían vendido antes porque no consideraron que a México llegara con la fuerza que llegó. Entonces, resulta que otra distorsión entre la retórica presidencial y la realidad. No tienen la capacidad y entonces el presidente quiere, como siempre, ser el bueno de la película. No sabe asumir una responsabilidad de algo que esté saliendo mal. Por eso no ha querido que en la agenda esté posicionado el tema del coronavirus y menos el de los muertos, específicamente, que ya son casi 142,000, en cifras oficiales, insistimos, porque siempre hemos dudado de ellas, y las estadísticas que investigadores llevan del número de muertos en este país arroja que pudiera ser arriba de 250,000 los muertos por coronavirus. Pero bueno, las cifras oficiales, 140. Oye, Luis, disculpa que te interrumpa, pero acá fíjate que algo es importante. Hay dos cosas por la cual yo creo que está incluso, no sé qué pasa con el presidente, cuando con amigos especialistas, epidemiólogos, infectólogos, que hemos platicado y que nos dicen, solamente con la presencia de los cuervos de la nación, con los ciervos de la nación, no vas a poder, realmente no tienen la capacidad de vacunar a toda la gente. Por eso incluso, cuando los mismos gobernadores le dijeron, señores, aquí está, ponemos a tu disposición todo el sistema que tenemos, Andrés Manuel se negó, Luis, y esto está mal. Como decía un amigo epidemiólogo, Gerardo, no es influenza que lo tenemos controlada. Aquí hay una situación grave de distribución de las vacunas. Y ellos decían, lo que pasa, Gerardo, es que no hay vacunas suficientes. Es una mentira. Entonces, para no verse encuerados de esa nueva mentira, oye, que solo lo controlen, total, llegan 40,000, 50,000, 100,000, dáselos de 10 en 10 o de 5 en 5. En primer lugar, la cifra, pues te la dan ellos. Claro. No te vas a poner a contar las vacunas, además, no te vas a poner a contar cuántas enviaron a qué estado. Entonces, toda la información la manejan ellos. Pero introduciste un tema interesante que es otra parte de la retórica presidencial respecto a esto. Cuando la oposición o los ciudadanos o los comunicadores o los críticos, incluidos nosotros, cuestionábamos el resultado del manejo de la pandemia, el presidente decía, no politicen esto, los muertos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen, decían los legisladores de Morena, no hagan un botín político de la desgracia nacional? En primer lugar, en esta desgracia nacional ha incrementado su dimensión, su impacto, gracias al mal manejo, al manejo irresponsable que López Obrador, como insisto, no López-Gatell, el presidente ya nos hizo saber en su boca, no en la mía, que la gente que tiene, él la pone, él la respalda y hacen lo que él diga, porque si no hay obediencia ciega, si no hay fe ciega, se van para afuera del gabinete. Hombre, eso ya nos lo dijo de todas las maneras posibles. Lo que pasa es que hay mexicanos que siguen, a pesar de la palabra del presidente en esa materia, siguen no queriendo creerlo. Y resulta que, acusando de politizar el tema a todos nosotros, me incluyo, pues resulta que el que politiza el tema, como bien lo advirtió y fue censurado y fue vilipendiado Broso,
Víctor Trujillo, en el personaje de Broso, advirtió que el presidente iba a hacer un manejo político de la vacuna. No solo en el discurso, en la misma aplicación. Ahí están los siervos de la nación identificados como sus huestes electorales, como los que entregan los apoyos, como los que hicieron el padrón amañado con credencial del INE y demás, hicieron su propio padrón para ver a quién entregarle los apoyos y el dinero del gobierno. Ahí están participando directamente en la administración de la vacuna y siendo protegidos, privilegiados de la aplicación misma de la vacuna. Pero llegamos al episodio que origina todo este comentario. La OMS le pide a Pfizer que aumente su producción, que estaba estimada en 1.300 millones de vacunas, que la logre aumentar a 2.000 millones de vacunas, porque la demanda de las vacunas en el mundo es muchísimo mayor. Pfizer acepta y tiene que adecuar su producción, específicamente una de sus plantas, tiene que adecuarlas para poder llegar a la demanda que está teniendo o que va a tener en los futuros meses la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Y resulta que en ese momento aprovecha una vez más el presidente, por eso decía que siempre quiere parecer el bueno en la película, de que va a detenerse la llegada de vacunas de Pfizer y su aplicación en México, porque atienden al llamado que hace la OMS a los países ricos de no acaparar vacunas para destinarlas a los pobres, a los países pobres. Pues resulta que Andrés Manuel, que dice que este es un país de pobres, resulta que considera a México entre los países ricos del mundo, primera cosa que no cuadra. No rima, tacho, decía el clásico, ¿no? Que no rima. En segundo lugar, siendo uno de los países que menor porcentaje de población ha vacunado, no puedo entender cómo el presidente se ponga el saco de los acaparadores de vacunas, ¿no? Porque siendo que en México se ha vacunado un porcentaje ínfimo de la población, pues en todo caso son todos los que están en el listado arriba de México que han vacunado ya porcentajes importantes, cuando menos inicialmente de la población, serían esos aludidos. Segundo. Tercero, qué casualidad que México se ha pasado evadiendo todos los llamados de la OMS cuando dice incluso literalmente la palabra México. México tome en serio esta nueva situación del virus en el mundo, y resulta que en México Andrés Manuel y su gato López-Gatell dijeron, no nos lo dijo a nosotros. Bueno, resulta que tomando en cuenta esos 3 puntos, ahora resulta que el presidente le hace caso a la OMS y dice, voy a renunciar a mi lote de vacunas para ser repuestas posteriormente en aras de que los pobres, los países pobres tengan la vacuna en lugar de que esté acaparado por los países ricos. La OMS desmiente eso. La OMS ya dio a conocer que la realidad es un asunto de producción de la planta de Pfizer, y es la razón por la cual, cuando menos, la razón para la OMS. ¿Por qué hago el distingo de cuando menos para la OMS? Porque cuando oyes tú a Marcelo Ebrard hacer el planteamiento de la llegada de vacunas y ves en lugar preponderante a la vacuna rusa y a la vacuna china, entonces te das cuenta cuál pudiera ser el verdadero motivo de no seguir con Pfizer o no seguirle metiendo dinero a la vacuna de Pfizer y apostarle a la vacuna de Rusia y de China. Porque el cálculo que hoy presentaba Marcelo Ebrard de 14 millones de personas que siguen estimando poder haber vacunado para finales del mes de marzo, 14, no la población mexicana, se estima que se debe vacunar para lograr una inmunidad del país
no necesariamente a los 126 o 130 millones de mexicanos, sino cuando menos al 75% que representan 90 millones de mexicanos. Pero bueno, vamos a ponernos a los 14 millones que dice Ebrard que van a estar vacunados a finales de marzo. Resulta que le atribuye a las vacunas de CanSino, que es la china, y la chino-canadiense, y la Sputnik, que es la rusa, les atribuye 10 millones. De los 14 que van a estar, según Marcelo Ebrard, vacunados a finales de marzo, 10 van a ser vacunados con la vacuna china y la vacuna rusa, que hasta este momento ninguna de las dos ha pasado la tercera etapa de pruebas, y mucho menos la aprobación emergente que le pretenden dar a las vacunas para su aplicación inmediata, sin periodo suficiente de revisión de los procedimientos que hayan realizado. Entonces resulta que pareciera ser, en la explicación de Marcelo Ebrard de hoy, que el verdadero propósito, porque no lograron el contrato, porque se decidieron no seguir con Pfizer, porque no tienen la capacidad para manejar una vacuna de alto requerimiento de enfriamiento o de congelación, resulta que fueron incapaces de seguir con eso, dieron la versión retórica de su bondad en favor de los países pobres que desmiente la OMS, y la verdadera intención que trasluce hoy de las declaraciones del Ebrard es estarnos vacunando con la vacuna de los chinos y los rusos. Curiosos aliados también en esta materia. No perdamos de vista esto en el juego geopolítico mundial, porque cuando tienes un país como México que cada día pone las relaciones con Estados Unidos más ríspidas, qué curioso que se acerque más a Rusia y a China. Pero bueno, tal vez sea una suspicacia mía y no tenga nada que ver con la realidad. Lo que sí es un hecho es que la realidad rivaliza con la retórica presidencial también en este tema. Digo también en este tema porque hemos comentado en su momento, cuando era el tema de la semana, otros eventos como el de Ovidio Guzmán, que se dijo y se desdijo, que si él dio la orden, que si no la dio, lo que si la dio, lo que si está informado de la seguridad del país, etcétera, etcétera. El caso es que el discurso presidencial sirve para traer, en el mejor de los términos dichos, mareados a los mexicanos. E insisto, creo que apelando a una de las características de la idiosincrasia mexicana, de que cuando la verdad no nos gusta, hacemos oídos sordos. Si no me vas a decir algo que me gusta, mejor no me lo digas, ¿no? Oye, Luis, entonces, parece ser que preferimos vivir en la irrealidad, pero bueno. Tú decías algo interesante, ¿no? Hace rato, que era la relación ya ríspida que se vive o que se está en la realidad pasando con Estados Unidos. Y vemos esta situación en cuanto a un tema que no podemos dejar pasar, que es la del general Cienfuegos, Luis. Un tema interesante, un tema que decías, bueno, por fin, ahora sí, como dice Andrés Manuel, ¿quién pompó o qué pasó? O sea, de verdad, es un tema ríspido. Resulta ahora sí, la culpable la DEA por estar fabricando pobrecitos a esas personas que la DEA siempre culpa, y liberas al general Cienfuegos, que además ya lo habíamos dicho todos que lo iban a liberar en México. No fue sorpresa para nadie, Luis. Para nadie. Mira, más allá de estar convencidos de la culpabilidad o de la inocencia del general Cienfuegos, aquí lo más preocupante es el manejo que el gobierno mexicano le da a esto. Creo que el caso Cienfuegos es hoy casi una cerecita al pastel de una serie de acontecimientos que el gobierno mexicano ha tenido con el gobierno americano. Primero, comentamos en el programa muchas veces que pues, el presidente Andrés Manuel le hacía el trabajo sucio al gobierno americano, que de tener en México la guerra contra las drogas le sumó por exigencia a Estados Unidos
ser los que protegieran la frontera de la llegada de inmigrantes, y con el invento de la Guardia Nacional dispuso de ella el presidente Andrés Manuel para protegerle la frontera a los gringos desde el Suchiate, la frontera con Guatemala. Luego, cuando vino el TEMEC, dijimos que el gobierno americano estaba tan de rodillas a Trump que se atrevió el presidente Andrés Manuel a decir que firmó sin ver, porque confiaba en Ebrard. Ebrard dijo que firmó sin ver porque confiaba en el que llevó las negociaciones, y el que llevó las negociaciones dijo que no sabía qué contenía, ¿no? Porque se presume que habían algunos elementos en el TEMEC que apretaban un poco más a México, y que había cedido graciosamente, pues en pago de quién sabe qué respaldo, al presidente Trump. Cuando vino la campaña, con la campaña y hacia finales de la campaña, y que se veía en un predicamento la campaña de Trump por ganar, surgió la detención en el mes de octubre del general Cienfuegos. Cuando lo detuvieron, nosotros comentamos que primero veíamos que muchos seguidores de Andrés Manuel aplaudieron, ahí está, para que vean los corruptos que son los gobernantes anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo primero que dije es que me parecía discordante lo que decían los apoyadores de AMLO a lo que dijo AMLO. AMLO acusó públicamente de que no fue informado, o sea, acusó molestia. Entonces, pareciera ser que él quería vender que no era asunto suyo la detención, o sea, no era producto de la persecución, de la corrupción o del mal manejo gubernamental de sexenios anteriores. Él desmentía a sus seguidores. Primera distorsión. Luego lo detienen, algunos interpretan que esa detención fue entre su deseo de aplacar a ciertos generales mexicanos. Por otro lado, también se interpreta que pudo haber sido un presente electoral para Trump, para impulsar. De hecho, pues él ya había ido, su único viaje internacional, Andrés Manuel había ido a apoyar la campaña de Donald Trump para Estados Unidos, y esto era un presente. Al no resultar victorioso Trump, y seguramente por la presión de los militares en México, cuando lo detienen, yo digo, bueno, o se prestó, está engañando a los militares y traicionó al ejército mexicano, o él fue el que favoreció que se diera esto, en fin. No se da la elección de Trump en favor de Trump, gana Biden, y resulta que hay un cambio de fiscalía en el caso del general Cienfuegos, y la fiscalía pide, por medio de Seth Ducharme, que es el fiscal, presenta la moción de retiro de cargos, para desestimar los cargos. Y el que haya visto la sesión de ese juzgado en Nueva York que preside Carol Bagley Amon, es la jueza, se dará cuenta que los términos en los que el fiscal Ducharme pide el retiro de los cargos, el desistimiento de los cargos, es la cooperación. Y repite, la cooperación es importante más que seguir llevando el caso. O sea, acredita públicamente que hay una solicitud en aras de la buena relación con México. Se puede estimar que es el gobierno mexicano el que lo pide. Es mejor liberarlo de la justicia americana y que se lo lleven a México para tener una buena relación con México. ¿Con qué amenazó México o qué favores previos? Bueno, no lo podemos saber, pero está implícito esto en las palabras que se usan. La jueza Carol Bagley dice, ok, incluso hace referencia a un refrán popular del pájaro en mano, dice, siempre es mejor tener el pájaro en mano, pero no tengo por qué dudar de un gobierno, o sea, aludiendo al gobierno mexicano, que va a seguir el procedimiento, porque en la misma sesión se dice, entonces lo estamos mandando a México para que México siga la causa de la justicia en contra del general Cienfuegos. Sí, ok, entonces usted acepta, le hace una serie de preguntas
al general y procede a liberarlo. A liberarlo, lo traen a México. Cuando llega a México, todo México, de alguna manera, por la susceptibilidad aprendida con los años, con las relaciones con el gobierno mexicano, independientemente del color que sea, cuestionaron si venía a México para ser liberado. ¿Ok? Bueno, y se produjeron varias declaraciones. Algunas son las que está publicando la producción en este momento en pantalla. Jesús Ramírez Cuéllar es el vocero de la presidencia y lo que dice es que en un Twitter con la imagen del presidente en una mañanera, es que la Fiscalía General de la República, la de México, tiene su propia investigación y el general Cienfuegos viene a México para ser investigado por las autoridades mexicanas, que ya tienen una investigación. ¿Ok? El otro documento que muestra, la otra publicación que mostraba la producción es la de la Fiscalía, donde la Fiscalía dice, gracias a la buena relación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República, ha venido a México para seguir con la investigación y en su caso inculparlo. ¿Por qué es importante estos dos publicaciones oficiales? Son las que da el gobierno, porque otra vez lo que dicen y la realidad empieza a ser totalmente inconsistente. Hoy en la mañana fue entrevistado Gers Manero, donde decía que ¿por qué le acusan al gobierno mexicano de no tener en la cárcel o acusado a Cienfuegos si el gobierno americano fue el que dijo que no había nada en su contra, ¿no? Aludiendo obviamente a esa sesión de la Corte de Nueva York donde donde desestiman los cargos contra el general Cienfuegos, pero vuelvo a decir, en aras de que México siguiera el procedimiento. O sea, México pide, quiero suponer, denme al reo y yo lo voy a tener tras las rejas, yo voy a hacer la investigación, la acusación, la sentencia y aquí va a estar en las cárceles mexicanas. No quiero que lo tengas tú. Bueno, resulta que las publicaciones oficiales avalan esa interpretación desconocida en sus términos del acuerdo mexicano con el gobierno americano para que viniera acá. Hoy el presidente, días pasados, el presidente se atreve a afirmar que las acusaciones a Cienfuegos eran un invento de la DEA. Cuando ahí está la publicación de Jesús Ramírez Cuéllar, su vocero, el vocero del gobierno mexicano y del presidente, donde dice que la fiscalía tiene su propia investigación, es decir, ni necesito, se puede entender, ni necesito que me manden de qué lo están acusando, porque ya acá yo tengo suficientes datos para acusarlo, ¿no? Es un documento, no lo dice Luis Correa, lo dice el vocero del gobierno. Y este mismo gobierno, encabezado por Andrés Manuel, tiempo después, para justificar su exoneración total, dice, eran inventos de la DEA, ¿no? Y el fiscal hoy en la mañana, Gers Manero, dice, están locos. Ellos primero lo liberan diciendo que no hay nada de qué acusarlo, como sucedió en el juzgado, y ahora quieren que nosotros lo acusemos. Están locos. Vámonos a un pleito jurídico. ¿Sí? Oye, no es una expresión exagerada de un servidor decir están locos. Eso dijo hoy en una entrevista con Ciro Gómez Leiva el fiscal general de la República, Gers Manero. Entonces tienes a dos funcionarios mexicanos, nada más ni nada menos que al presidente de la República y por otro lado al fiscal general, que hoy se están desdiciendo de lo que dijeron hace semanas. Y en ese desistimiento de lo que dijeron, no dicen me equivoqué, sino cambian la versión y ahora le echan la culpa a Estados Unidos y le dicen, ¿estás loco? ¿Inventaste pruebas? Etcétera, etcétera. Yo creo que esto,
como dije al principio en otros temas, porque es recurrente del gobierno mexicano, a la mala situación de la realidad se dedican a agravarla con una retórica inconsistente, por decirlo menos. Podemos calificarlo de fantasiosa, podemos calificarlo de mareadora. Decían a los muy bocones adolescentes que trataban de conquistar con la lengua a una muchacha, ¿quién es un choro mareador? Pues resulta que ahora el presidente y el gobierno recurren a términos retóricos que pudieran encajar en esa calificación del choro mareador, donde lo que proponen o lo que pretenden más que nada es que el mexicano siga no entendiendo qué pasa y creyendo en el que le canta las canciones que lo agradan. No el que le dice la verdad, sino el que le dice lo que quiere oír, y lo que es mala noticia que no quiero oír, que me lo oculte. En esa situación estamos y es recurrente en el gobierno mexicano. Para terminar, yo te diría, no sé si el tiempo ya está encima de nosotros, pareciera ser que el mexicano está dispuesto a sacar ese elemento de su idiosincrasia que hiciera muy famoso, casi inmortalizó en una canción Víctor Iturbe, el Pirulí, aquella que decía: miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Don Luis Correa, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.